El eco de los números. El archivo municipal de San Jude huele a papel húmedo y a tiempo estancado. Yo, Elías, he pasado los últimos 12 años aquí, rodeado de legajos que a nadie le importan. Reconciliando cuentas de una fundación que es el único pulmón que mantiene este pueblo con vida. St. Jude no es un lugar próspero, es una cicatriz en el mapa que se niega a cerrar. Aquí, la Fundación Ari se encarga de todo, el hospicio donde los ancianos mueren con dignidad, la escuela técnica que evita que los jóvenes se pierdan en la gran ciudad, y el comedor social que sirve 300 raciones diarias. Fue un martes, bajo la luz parpadeante de un fluorescente moribundo, cuando encontré el agujero. No era un error de centavos, ni una transposición de dígitos. Era un abismo. 4 millones de euros. Durante la crisis de hace 8 años, la fundación había recibido por error una transferencia duplicada de un conglomerado energético internacional. No fue un acto de caridad, fue un fallo técnico en un sistema de pagos automatizado que nadie reclamó. Y la fundación, en lugar de devolverlo, lo había absorbido. Con ese dinero se construyó el ala norte del hospital y se pavimentaron las rutas de acceso. Si ese dinero se devolvía ahora, con los intereses acumulados y las multas por omisión deliberada, la Fundación Ari entraría en liquidación inmediata. San Jude dejaría de existir en menos de un mes. Me quedé mirando la pantalla de mi ordenador viejo, sintiendo como el frío del sótano se filtraba por mis huesos. El conglomerado, Apex Global, acababa de anunciar una auditoría externa de todas sus cuentas históricas tras una fusión. Iban a encontrar el rastro. Y cuando lo hicieran, no vendrían con peticiones de disculpas, sino con alguaciles. No había villanos aquí. Apex solo reclamaba lo suyo. La fundación solo había intentado sobrevivir. Pero yo estaba en el centro, sosteniendo el único hilo que podía desatar el nudo o apretarlo hasta la asfixia. Mi lealtad era hacia mi gente, pero mi oficio era la verdad. Y esa noche, la verdad me pareció la cosa más cruel del mundo. La geometría del sacrificio. El dilema no era si decir la verdad o no. Si confesaba, el pueblo moría. Si callaba y esperaba a que la auditoría lo descubriera, el pueblo moría y yo terminaría en prisión. Necesitaba una tercera vía. Una salida que permitiera a Apex recuperar su honor contable sin destruir el hospicio, y que permitiera a la fundación seguir operando. Pero la contabilidad es una ciencia exacta, para que un número aparezca en un lado, debe haber desaparecido de otro. Para que la fundación fuera inocente, alguien más tenía que ser culpable. Alguien que no pudiera defenderse. Alguien cuya caída no arrastrara el sustento de 1000 familias. Pensé en Samuel Vance. Samuel había muerto hacía 3 meses. Había sido el director de la fundación durante 30 años, un hombre al que el pueblo le debía estatuas. Samuel era el epítome de la integridad, el hombre que me enseñó que un balance debe ser tan limpio como una conciencia. Su muerte dejó un vacío inmenso, pero también dejó algo más, un acceso total a sus archivos personales y una reputación tan blindada que nadie dudaría de su capacidad para orquestar un movimiento financiero complejo. Si yo lograba descubrir que Samuel había desviado esos fondos a una cuenta puente y que luego, en un arranque de supuesta culpa o error logístico, los había perdido en inversiones fallidas fuera de los libros de la fundación, Apex tendría a quien culpa R. La fundación podría alegar desconocimiento total, victimizarse ante las acciones de un director corrupto y negociar una devolución a plazos que no los destruyera. Me levanté y caminé hacia la ventana que daba a la plaza principal. Vi a los niños salir de la escuela técnica, riendo, ignorantes de que su futuro estaba en mi teclado. Vi a la enfermera del hospicio cruzar la calle con una bolsa de medicamentos. Para salvar la escuela, tenía que destruir la memoria del hombre que la construyó. Tenía que convertir a un santo en un ladrón para que los fieles no murieran de hambre. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de una extraña náusea moral. ¿Qué valía más? La reputación de un muerto o la vida de los vivos. El sabor de la traición. Cené con Sarah Vance el jueves. Sarah, la viuda de Samuel, era una mujer de 70 años. Con manos nudosas y una dulzura que me hacía querer desaparecer. Ella me había invitado para que la ayudara a organizar los papeles personales de Samuel que aún estaba en su
Despacho de casa. Samuel te quería como a un hijo, Elías, me dijo, mientras me servía una taza de té y me ofrecía galletas de jengibre. Siempre decía que tú eras el único que entendía que los números son solo una forma de contar historias sobre las personas. Me sentí como un Judas con sobrepeso y gafas. Cada vez que ella alababa la honestidad de su marido, yo sentía una punzada de ácido en el estómago. Sarah vivía de la pensión de Samuel y de la gloria compartida de su legado. Si yo seguía adelante con mi plan, ella perdería la paz de sus últimos años. Se convertiría en la viuda del hombre que estafó al pueblo. La gente dejaría de saludarla en el mercado. Quizás incluso intentarían quitarle la casa para compensar el daño. Él era un gran hombre, Sarah, respondí, mi voz sonando hueca incluso para mis oídos. Siempre hizo lo que creía necesario para Saint Jules. Exacto. Él nunca puso su beneficio personal por encima de los demás. Por eso dormía tan tranquilo. Me quedé mirando el despacho de Samuel. Estaba lleno de libros de contabilidad antiguos. Fotos de inauguraciones y placas de agradecimiento. El plan era sencillo, introducir una serie de correos electrónicos falsificados en su servidor personal, que yo aún administraba, y crear una cuenta en el extranjero a su nombre con transacciones que coincidieran con las fechas. Del error de Apex. No era difícil, yo conocía sus contraseñas, su estilo de redacción y sus ritmos de trabajo. Al salir de la casa, Sarah me dio un abrazo. Olía a lavanda y a hogar. Gracias por cuidar su memoria, Elías. Caminé hacia mi casa bajo la lluvia fina. El peso de lo que iba a hacer no era solo legal, era la demolición controlada de la única cosa que Samuel realmente poseía después de morir, su nombre. Me pregunté si él, allá donde estuviera, me lo perdonaría por el bien del pueblo. Oh sí. El verdadero pecado no era la mentira, sino mi arrogancia al decidir quién debía pagar el precio de la supervivencia. La pulsación del Enter. El viernes por la noche, el archivo municipal estaba desierto. Me senté frente al servidor de la fundación con el corazón martilleando contra mis costillas como un animal enjaulado. Tenía 2 carpetas abiertas en la pantalla. Una contenía la verdad, la negligencia colectiva de un consejo que prefirió no preguntar de dónde venía el dinero. La otra contenía la ficción, la caída de Samuel Vance. Mis dedos se cernieron sobre el teclado. El proceso técnico me llevó 3 horas. Falsificar fechas de creación de archivos, simular transferencias mediante scripts que parecían errores de sistema ocultos por una mano experta y redactar correos electrónicos donde un Samuel ficticio hablaba de fondos de contingencia privados para asegurar su jubilación. Era un trabajo perfecto. Tan perfecto que, cuando terminé, yo mismo casi podía creerlo. En el momento en que pulsé la tecla Enter para subir los archivos al servidor de respaldo que la auditoría de Apex revisaría, sentí un frío repentino. Fue como si el aire de la habitación se hubiera agotado. No hubo rayos, ni alarmas. Solo el silencio de los ventiladores del ordenador. Me pregunté si en ese momento Sarah Vance estaría durmiendo plácidamente, soñando con su marido héroe, sin saber que en un servidor polvoriento, el hombre con el que compartió su vida acababa de convertirse en un criminal. Me miré en el reflejo de la pantalla negra. No reconocí al hombre que me devolvía la mirada. Ya no era el archivero meticuloso. Era un arquitecto de sombras. Lo curioso es que no sentía arrepentimiento, sino una fatiga abrumadora. Había salvado el comedor social. Había salvado el hospicio. Había salvado la escuela. Pero para hacerlo, había tenido que asesinar la verdad en un sótano. ¿Soy un buen hombre por salvar a 1000 personas a costa de una sola? ¿O soy un monstruo que ha encontrado una excusa matemática para su propia falta de escrúpulos? La lógica decía que el bienestar de la comunidad superaba la reputación de un fallecido. Pero la lógica nunca ha servido para consolar a los que se quedan atrás. La marea negra. La noticia explotó 2 semanas después. Los auditores de Apex Global no tardaron en encontrar las migas de pan que yo había dejado. La prensa regional, hambrienta de escándalos, no tuvo piedad. El santo de San Jude era un ladrón, gritaba el titular del periódico local. Vi el caos desde mi oficina. El consejo de la fundación, fingiendo una indignación absoluta.
Dio una rueda de prensa condenando las acciones del fallecido director. Se mostraron devastados por la traición a su confianza. Negociaron con Apex casi de inmediato. Dado que la fundación aparecía como víctima de un fraude interno por parte de su máximo responsable, Apex aceptó una devolución parcial y un acuerdo de colaboración para limpiar su imagen. San Jude estaba a salvo. Pero el precio empezó a cobrarse en la calle. Vi a un grupo de jóvenes pintando insultos en la fachada de la casa de Sarah Dance. Vi cómo la gente retiraba la foto de Samuel que colgaba en la entrada del hospital. El nombre Vance, que antes era sinónimo de orgullo, se convirtió en un insulto. Sara dejó de salir a la calle. Me enteré por la vecina que se pasaba los días llorando, intentando entender cómo el hombre con el que desayunó durante 40 años podía haberle ocultado una doble vida. Su salud empezó a deteriorarse rápidamente. La vergüenza es un veneno más rápido que cualquier enfermedad. Un día, me llamó. Fui a verla, temiendo que me preguntara la verdad. La encontré en el salón, rodeada de cajas de cartón. Estaba empaquetando para irse a una residencia en otra provincia. No podía soportar las miradas de desprecio de sus vecinos. Elías, me dijo, su voz apenas un susurro. Tú que conocías sus cuentas, es verdad. ¿Realmente era ese hombre? Me quedé allí, de pie en su alfombra gastada. Podía decirle la verdad en ese momento. Podía devolverle la paz a esa mujer. Pero si lo hacía, la mentira se derrumbaría. La auditoría se reabriría. La fundación caería. El hospicio cerraría. Los niños volverían a la calle. Lo siento, Sarah, dije, bajando la mirada. Los números no mienten. Esa fue la mentira más difícil de todas. Ver cómo la luz se apagaba definitivamente en sus ojos para que un grupo de desconocidos pudiera seguir teniendo calefacción en invierno. El monumento al vacío. Han pasado 2 años. San Jude está prosperando. Gracias al acuerdo con Apex y a la nueva gestión, la fundación ha duplicado su alcance. Hay una nueva biblioteca y el hospital ha comprado equipos de última generación. Nadie menciona ya a Samuel Dance. Su estatua en el parque fue retirada y reemplazada por una fuente moderna. Su nombre ha sido borrado de los edificios. Yo he sido ascendido. Ahora soy el director financiero de la Fundación Aris. Todos me respetan por mi integridad y por haber sido quien, con valentía, entregó las pruebas necesarias para salvar a la institución del desastre que Samuel había provocado. Me han dado una placa de honor. Camino por el pueblo y veo los resultados de mi trabajo. Veo a los ancianos paseando por los jardines del hospicio que yo salvé. Veo a los graduados de la escuela técnica consiguiendo empleos dignos. Todo este bienestar, toda esta luz, está cimentada sobre el cadáver moral de un hombre bueno. Sarah Vance murió hace 6 meses en una residencia anónima. No hubo nadie de St. Jude en su entierro, excepto yo. Fui el único que llevó flores a una tumba que nadie más quería visitar. A veces, por las noches, vuelvo al archivo. Me siento en la oscuridad y miro los registros originales, los que guardo en una caja fuerte cuya llave solo yo poseo. Son los únicos documentos que prueban que Samuel era inocente y que yo soy el villano de esta historia. Oh. El héroe. Depende de quien haga la cuenta. La gente cree que las decisiones morales son una lucha entre el bien y el mal. Pero no lo son. El mal es fácil de rechazar. El verdadero horror surge cuando tienes que elegir entre 2 bienes, o entre 2 males, sabiendo que no importa lo que elijas, saldrás con las manos manchadas de sangre o de mentiras. He construido un paraíso sobre una fosa común de integridad. San Jude vive, y yo soy el guardián de su pecado original. El reflejo en el cristal. Hoy se inaugura el nuevo centro cultural. Me han pedido que dé el discurso principal. Mientras me ajusto la corbata frente al espejo de mi lujosa oficina, observo mis canas prematuras. El pueblo está de fiesta. Hay banderas, música y alegría. Nadie recuerda a él. Sacrificio de la verdad. Me pregunto si, dentro de 50 años, alguien encontrará mis papeles. Si alguien verá el rastro de mi manipulación y me juzgará con la ferocidad con la que juzgamos a los traidores. ¿Me llamarán monstruo por haber destruido a Samuel y a Sarah? ¿O me llamarán santo por
¿Haber tenido el estómago de hacer lo que nadie más se atrevió para salvar 1000 vidas? Lo más probable es que nadie encuentre nada. He sido muy minucioso. Salgo al balcón y veo a la multitud aplaudiendo. Me sonríen. Me admiran. Soy el pilar de su sociedad. Y mientras acepto sus aplausos, siento un vacío gélido en el centro de mi pecho. El éxito sabe a ceniza cuando sabes que cada ladrillo del edificio que te rodea es una calumnia. He salvado San Jude, pero he perdido mi derecho a la paz. Vivo en una casa limpia construida. Con manos sucias. Y lo peor de todo, lo que me impide dormir cada noche, no es el remordimiento por lo que hice. Lo peor es saber que, si tuviera que volver a ese martes por la noche, bajo la luz parpadeante del sótano, volvería a pulsar la tecla Enter. Lo volvería a hacer todo exactamente igual. Y tú, que juzgas mis manos desde la comodidad de tu verdad, si de ti dependiera la vida. De todo lo que conoces, ¿te habrías atrevido a ser el villano que ellos necesitan?